Hola, mi nombre es Jesús, nací en España y ahora estoy en Bali. Llevo viajando unos 6 meses. Este año decidí quitar el trabajo para estar viajando y la verdad es que me apasiona mucho el tema de desarrollo personal, la introspección, y es uno de los motivos por el cual grabo este vídeo, que hablaré más adelante. Sin embargo, me gustaría que mi amiga se presentara. Hola, mi nombre es Bárbara Lama, soy chilena, estoy viajando por el mundo hace 2 años, nos encontramos con Jesús en alguna parte de nuestros caminos, de nuestro viaje, y ahora estamos acá en Indonesia y teníamos ganas de entregarle este video que trata de las conclusiones o de los aprendizajes que hemos obtenido y que se pueden obtener solo a través de un viaje, o eso creemos. Mi motivación principal para grabar este vídeo, la primera es la introspección, la reflexión de lo que he aprendido, o sea, me implica hacerla para poder exponer las ideas aquí, y luego el hecho de practicar en hablar en público, que es lo que quiero entrenar. ¿Para ti, Bárbara? Para mí mi principal motivación es entregar, es dar mis aprendizajes. Me ha pasado que con 2 años han habido muchos aprendizajes que por supuesto se están integrando en mi cuerpo, pero también temo que hay algunos de ellos que se me puedan empezar a disolver, se me puedan olvidar. Entonces ahora que se dio esta opción, es como, bueno, vamos a entregarle lo que en este momento se nos está presentando y estamos concluyendo de nuestro viaje. Empecemos por mi primer aprendizaje, ¿te parece? Dele, vamos a hacer 3 cada uno. Claro, la cuestión es aprendizaje que solo podemos tener viajando, y para eso creo que es importante hacer referencia a la cultura, las diferencias en la cultura del país. En España, por ejemplo, va acorde con mi primer aprendizaje, los precios ya están establecidos. ¿Y qué pasa en los países que he viajado, por ejemplo, Sri Lanka y la India? Que el precio se puede negociar. Entonces, ahí es cuando los primeros días pues, me dejaba guiar un poco sobre el precio que me decía la persona, y luego iba observando que casi todo se negociaba. Entonces he aprendido, o estoy aprendiendo aún, a primero decir lo que yo quiero, en ese momento un precio más bajo del que me ponen. Luego ser paciente, porque notaba que cuando yo estaba siendo impaciente y quería las cosas rápidos, aceptaba mucho más fácil que no cuando esperaba y hablaba con otro conductor. Por ejemplo, en el transporte casi todo se negocia. Y luego también el hecho de aceptar el conflicto, porque puede ser que yo dijera un precio que la otra persona le parecía muy bajo y se enfadara. Entonces era aceptar ese conflicto que había ahí, simplemente observarlo. Entonces fue muy bonito compartir contigo, Bárbara, porque yo observaba en ti que tú estabas negociando en todo y aparte eras muy asertiva, y aquí es donde está la segunda fase del primer aprendizaje, que es cuando negocio algo y no se me da lo que yo había acordado, entonces reclamarlo. Y había un ejemplo muy claro que era a la hora de, creo que una comida no venía una salsa, y entonces era reclamar ese pequeño detalle que era la salsa que acompañaba la comida. En España, por ejemplo, me hubiera callado y no lo hubiera hecho, y observando a las personas pues aprendí a reclamar. Y uno muy claro fue el que tú lo hiciste en la vuelta de una factura que comimos en un restaurante. Había un pequeño error de cambio y me acuerdo que tú fuiste a reclamar ese cambio, cosa que yo me hubiera callado. Entonces lo agradecí, porque también es enfrentar ese conflicto, ¿no? La otra persona, cuando yo le presento eso, pues no se va a sentir bien a lo mejor. Entonces era observar eso. Claro, y también esa sensación como de solo, o sea, de decir como acá hay un cobro extra y no tiene nada de malo en expresarlo, y no necesariamente tiene que haber una confrontación ni nada, Sí. ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando estabas en el ascensor, que estábamos en Sri Lanka en un buffet libre, y había un chico que su trabajo era pulsar teclas en el ascensor para guiarnos, ¿no? Y él decía que no se podía ir a la planta del restaurante. Bárbara le dio al botón y entonces cuando se abrió la puerta, la señora que estaba en el restaurante dijo que sí podíamos, pero el hombre dijo que no. Entonces Bárbara se lanzó a ir a por el restaurante. En esta situación yo admiré esa valentía, porque realmente no tenía sentido bajar y subir otra vez, ¿verdad? No tenía ni un sentido. Yo decía, pero señor, estamos acá, no se puede. Y la señorita decía, pase. Y yo decía, señor, lo siento. Ya, me gustó mucho ver eso. Sí, mira, qué increíble como lo que uno ve de la otra persona, ¿no? Bueno, vamos con mi primer aprendizaje. Bueno, han sido muchos, pero yo diría que
que algo que puedo como enfocar solo en el viaje tiene que ver con la aceptación, que es esta como gran palabra que nos aliviana la vida. Y en este caso tiene que ver con la aceptación de la cultura. Porque yo estuve recorriendo aproximadamente un año Centroamérica y ahora ya llevo un año en Asia. Y la sensación es que de repente llego a lugares hermosos, maravillosos, llenos de selva, de naturaleza, o llenos de cultura. Aquí en Asia hay cultura, y espiritualidad, y templos, y me alucino con parte de eso. Y hay otra parte que veo en mí que empezó a reclamar, como, no sé, como, ay, ¿por qué son tan lentos en esto? O por ejemplo, ay, pero es que es tan sucio este lugar, o es tan ruidoso. Y en un momento me paré a mí misma y dije como, basta. O sea, si tú quieres vivir la cultura en el país en el que estás en este momento, es vivir la cultura completa. Es como, es como cuando uno está con una persona y decir, ay, me encanta esto, y le reclamo lo que no tiene. Creo que es mucho más sano aceptar la totalidad del lugar donde uno está. Mira ese animal, nunca lo había visto. Es hermoso. Perdón. Lástima que no podamos enfocarlo. Qué pena que no podamos enfocarlo. Es como un... ¿Lagarto? No sé qué es. ¿Lagartija? Es como, pero nunca había visto ese. Es Los como colores un son lagarto diferentes. rojo con negro. Y es... Bueno, perdón. Esto pasa en Indonesia. En vivo. En vivo. Entonces es como la aceptación de lo absoluto. No significa que tengo necesariamente que estar de acuerdo, pero cada vez que me enfrento a una situación que digo como que me crea como incomodidad, la sensación es, bueno, estoy en este país y si quiero vivir su cultura, tengo que vivir la totalidad de su cultura. Si quiero realmente vivir la experiencia, no puedo sacar lo que a mí me conviene de esa experiencia y lo otro está reclamando todo el tiempo. Es simplemente abrazo la totalidad de lo que estoy viviendo, y si es lento, espero. Si hay ruido, bueno, me taparé los oídos. Si es mucha la suciedad, lo aceptaré, o los malos olores, lo aceptaré. Pero la sensación de aceptar la cultura en su totalidad me trajo mucha riqueza en mi experiencia. Porque las cosas no son a mi modo y no tienen por qué ser a mi modo. Entonces esa sensación de, ok, esto es y es como es y lo acepto. Y no sería todo eso positivo que me gusta si no tuviera este lado que a mí me incomoda porque es diferente a mi cultura, ni siquiera es algo malo, simplemente es diferente a mi cultura. Entonces es eso, mi primer aprendizaje es abrazo la cultura en su totalidad. ¿Sabes? Como la abrazo completa y lo respiro y lo integro y digo, esto es parte y lo agradezco. ¿Sabes? Eso. La verdad es que me siento identificado con el segundo, va relacionado con este. Cuando, por ejemplo, en la India es un caso muy visual, el poco espacio personal que yo percibo que hay en comparación que en España. Y con esto me refiero a que hay mucha gente, entonces hay mucho contacto con otras personas. También como que las personas te hablan así, te intentan vender cosas, a veces estafar, esto desde mi punto de vista. Y luego hay mucha suciedad y mucho tráfico. Entonces, ¿cómo he podido mantener la calma en ese territorio hostil, ¿no? Sobre todo en la India? Y este ha sido un aprendizaje que ha sido gracias, creo, a la respiración. Cuando iba caminando, observaba todas esas sensaciones incómodas en mi cuerpo, los pensamientos de, que quiero estar en un lugar tranquilo, en una cama con aire acondicionado. Entonces ahí es cuando derivaba mi atención a la respiración, que la hacía más lenta de lo normal, para anclarme en el centro y simplemente dejar que esas sensaciones pasaran y las pudiera experimentar sin juicio. Y me ha gustado tu parte porque la has racionalizado y ahora entiendo que quién soy yo, ¿no?, para decir cómo tienen que ser las cosas en otro país. Claro. Entonces esa parte de racionalización conjunto con la respiración creo que va a ser más potente que no solo haciendo la respiración. Así que gracias por compartir eso, y ya he comentado el segundo aprendizaje, que era cómo me he mantenido en el centro en territorios así como hostiles, ¿no? Hermoso, claro.
y también cómo uno se acostumbra, ¿no? Bueno, no es mi segunda conclusión, pero quizás debiera serla. Cómo uno se acostumbra a, a los espacios que pueden ser hostiles. La higiene, para mi gusto, por ejemplo, en un país como India es muy diferente a lo que es en un país como Chile. O sea, es muy difícil encontrar un baño limpio. Independiente del restaurante que sea o el lugar, es muy difícil, excepto que estés en un hotel de alta categoría, que no es el caso de nosotros, porque estamos como viajando un poco más aperradamente, como se dice en Chile, que es como más, no sé... ¿Mochilero? Mochilero, como más en la aventura, ¿sabes? Y cómo uno se va acostumbrando al entorno y tus estándares cambian, ¿sabes? Porque, o sea, yo creo que ahora voy a llegar a mi casa y de verdad va a ser un hotel 5 estrellas. Y tú decís, ¿por qué? Porque tengo una cama de 2 plazas, mi baño está limpio, mi ducha tiene cortina, ¿sabes? Como cosas que antes hubiera sido como normal y es un departamento que está limpio. Entonces yo creo que mi segundo aprendizaje tiene mucho que ver, y ahora lo estoy viendo gracias a lo que tú dijiste anteriormente, es cómo como seres humanos nos acostumbramos y a qué queremos acostumbrarnos también. Porque hay veces que nos acostumbramos y nos adaptamos a eso, lo que sea, y nuestros estándares van cambiando. O sea, si antes mi estándar estaba más alto, quizás ha bajado en cuanto, por ejemplo, a higiene, en algunos lugares que he recorrido, y cómo hay una transformación de lo que yo espero en los lugares según mi estándar, ¿no? Y acá un llamado también a fijar tus estándares en el sentido de que yo me acostumbro a un lugar y mis estándares van cambiando, y eso está todo bien, porque si estoy siempre fija en un estándar, entonces voy a estar sufriendo el otro. Entonces se van adaptando. Pero quiero aclarar una cosa, en cuanto a las relaciones humanas, los estándares hay que tener cuidado, porque no puedo, si estoy con una persona que es conflictiva o que me hace mal, no puedo bajar mi estándar porque entonces me acostumbré. No, hay ciertos estándares que uno tiene que mantener, y ciertos estándares, como cuando uno está viajando, que está bueno que sean adaptables según el lugar. Y mis estándares se han adaptado mucho según el lugar, muchísimo. Así que tengo 2 preguntas aquí muy interesantes. Dale. La primera es, ¿crees que cuando vuelvas a Chile y estés en tu hotel de 5 estrellas, te acabarás acostumbrando al estándar y ya no lo verás como un hotel de 5 estrellas? Sí. Ok. Yo creo que lo voy a valorar mucho al principio, va a ser como no puedo creerlo, esto huele bien, esto es limpio y todo lo que dije anteriormente, pero creo que uno se acostumbra rápidamente. Entonces, que nos acostumbremos a lo lindo y no que nos acostumbremos a algo que no nos hace bien. Eso. Esto me da pie a reflexionar que creo que para mí estará bien, porque me gusta mucho el placer y lo bonito y comer bien y dormir bien en lugares bonitos. Aplicar algún viaje así como en India, una temporada, una vez al año, 2, de vez en cuando, para apreciar realmente lo que estoy teniendo en España, creo que va a ser muy, muy potente. O hacer incluso vipassana para como reducir totalmente el deseo, ¿no?, a las cosas. Porque claro, al final mi cerebro se acaba acostumbrando a lo bueno y ya no lo valoro tanto y quiero más y más. Sí, y está lindo también quizás hacer las dos cosas, ¿no? Como que me hace reflexionar eso. O sea, yo me puedo acostumbrar en el sentido que no cada vez que abra la puerta de mi departamento voy a impresionarme como, ¡oh, qué limpio! Eso no me va a pasar porque soy un animal de costumbre y me voy a acostumbrar, lo que no significa que no pueda agradecerlo y apreciarlo. El como sentarme, el estar y el apreciar lo que tengo, o mi entorno, o mis relaciones, ¿sabes? Una cosa es acostumbrarse y otra cosa es dejar de darle valor. Yo me puedo acostumbrar y a la vez estar como 100%, o sea, estar como presente con apreciar lo que tengo, ¿sabes? Yo creo que podemos hacer las dos. O sea, es una tarea, porque cuando uno se acostumbra se le olvida ver, ¿no? Pero creo que está bueno, como que eso me lleva a pensar lo que dices tú. Como, sí, pues nos vamos a acostumbrar. Entonces tenemos que poner atención en agradecerlo, igualmente.
a pesar de que para nosotros ya sea normal, ¿no? Hay una práctica que ambos estamos realizando, que es agradecer o bendecir la comida, y yo creo que así vamos cambiando o vamos acostumbrando la mente a agradecer esas pequeñas cosas que hacemos en el día a día y que puede ser que no nos demos cuenta de que estamos comiendo, ¿no? Mientras vemos algún vídeo o cosas de estas. Entonces eso ancla en el momento presente y ayuda a tener la emoción de agradecimiento. Sí. Me gustaría hacerte la segunda pregunta, que va relacionada con los estándares. Claro, un estándar de una casa que puede ser que no dependa totalmente de nosotros que esas condiciones externas se cumplan. Luego, ¿cómo podemos tener esos estándares en relaciones para asegurarnos de que esos son como estándares muy importantes a nosotros y que no influyan a condiciones externas que no dependen de nosotros? Claro, lo que pasa es que para fijar, o sea, hay ciertos estándares que queremos tener que es lo que realmente no necesariamente creo merecer, porque a veces no nos sentimos merecedores de grandes cosas. Entonces, a pesar de que nuestra cabecita nos pueda decir, no, quizás no te merece eso, no importa. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Y qué es cosas que no voy a aceptar? Entonces, yo creo que fijar los estándares antes ayuda mucho a luego reconocer en la otra persona los estándares que fijé o lo que no cumple. Ambas dos. Cuando no fijamos nuestros estándares previamente, es muy fácil que el mundo exterior decida por nosotros. ¿Sabes? Es muy fácil. Y hay un ejemplo muy claro que era cuando buscábamos habitación, lo buscábamos con camas separadas. Era un estándar que teníamos fijo. Entonces claro. Y eso es algo que nunca transamos porque para nosotros era importante cada uno tener su cama porque viajamos un mes por Sri Lanka juntos. Y eso era claro. Era importante. Ok, es súper fascinante ese tema de los estándares, para otro vídeo. Si te parece, pasamos a otro aprendizaje. Sí, claro. Vale. Tú, según tu tercer aprendizaje. Ya vamos por el tercero. Sí. 16 minutos, bien. Estamos yendo al grano, más o menos. Muy bien. A ver, espera un segundo que lo tengo por aquí. Sí. El tercero va relacionado a una experiencia que tuve en Tiruvannamalai cuando vi que había mucha gente en el camino espiritual y lo que yo veía es que estaban haciendo como prácticas de rezo a dioses, haciendo como caminatas alrededor de la montaña, iban a meditar. La montaña de Shiva, esto es en India. Sí, Tiruvannamalai, se llama Arunachala, ¿no? Arunachala. Entonces vi como que, wow, hablé con mucha gente y vi como que habían tantos caminos para seguir como la espiritualidad y que estos caminos requerían como años de prácticas a una sola práctica o tipo de meditación, etc. Entonces, cada uno decía que lo suyo le servía o era incluso textualmente recibí un mensaje de si quieres realmente venir a la espiritualidad, vente a este sitio, o si quieres dejarte de tonterías, haz esto. Entonces ahí empecé a sentir miedo de si realmente esta meditación que estoy escogiendo va a servir para algo, porque no sabía por qué se hacía esto, no tenía la razón de por qué se tenía que meditar con un mantra, ¿no? Por ejemplo, qué significado tenía eso. Entonces me dio como miedo y luego un poco de ansiedad de qué camino escoger, ¿no? Y al final lo que he descubierto es, vale, voy a darle un significado para mí, lo que es la espiritualidad para mí, que va en relación a conocerme a mí mismo, más allá de, bueno, el personaje, ¿no? Lo que pasa en mi mente, conocerme y estar en modo observador. Y entonces a partir de ahí ya voy haciendo mi propia práctica de escribir en el diario, hacer una meditación específica y mucha respiración. Y esto, bueno, al final me ha dado una dirección, no sé dónde va a llevar, disfrutamos del proceso, pero me he sentido mucho más tranquilo a diferencia de cuando estaba en Tiruvannamalai, que estaba como ansioso de ver qué era cada cosa y me sentía como estresado, digamos. Y ese ha sido el aprendizaje, darme un significado de espiritualidad y seguir un camino establecido que puede cambiar en el futuro. Y qué lindo lo que dices, como que en el fondo la espiritualidad tiene que ver con el autoconocimiento, porque eso es tan real y a veces lo creemos que está tan afuera, ¿no? ¿Por qué no compartes con nosotros los ejercicios de la escritura? Porque siento que es un ejercicio muy poderoso y yo creo que puede servir mucho.
si lo puedes compartir. Sí, hago 2 escrituras. Una por la mañana es un poco si recuerdo el sueño lo escribo y luego como alguna reflexión del día anterior. Cómo me he sentido, qué creencia había detrás, cuál ha sido el hecho que me hacía sentir así de todos los hechos que iban pasando el día, ¿no? Y por la noche lo que hago simplemente es recapitular todo lo que me ha pasado, pero sin entrar en la reflexión. Simplemente escribir, hoy fui a comer con tal persona en tal sitio, luego trabajé tantas horas. Y esto lo que me ayuda es a la meditación tener la mente como más vacía, porque ya he escrito todo lo que ha pasado en el día. Y si no lo hago, en la meditación me vienen memorias del día. Entonces me ayuda a centrarme en la meditación. Básicamente esas 2. Buenísimo, ¿no? Sí. Porque ayuda a primero quitar como el ruido mental, como esto es lo que hice, entonces ahora me enfoco en mí, y en la mañana es una reflexión de qué hay detrás de lo que pasó o lo que te pasó o reacciones o lo que sea. Sí. Qué lindo. ¿Quieres compartir otro Mi aprendizaje? tercero, sí. Ya. Acá tiene que ver con los cierres de ciclo. Durante el viaje se me ha hecho muy evidente y ha sido muy lindo los cierres de ciclos, cierres de relaciones, cierres de temporada de viaje, cierre de lugares, cierre de experiencias, ya sea como espirituales o ya sea X experiencia que he vivido. A veces cuando uno está en su contexto normal, el cierre se produce como cuando algo muy específico termina, como terminó una relación, hay un cierre, me cambié de casa, hay un cierre, me cambié de trabajo, pero eso no es que pasa en el cotidiano. Durante un viaje pasa todo el tiempo, entonces yo estoy en un viaje y conozco a una persona y esa persona automáticamente, o sea, se produce una especie de relación o amistad o lo que sea, y eso termina, a veces termina no sé, conocí a alguien en un restaurante, uno conversa y termina rápidamente, a veces uno tiene como más conexión con alguien y viaja con una persona que conoció, pero eso en el fondo igual termina, vivimos en países diferentes, uno deja todo el tiempo un pueblo, uno deja todo el tiempo la ciudad, uno deja todo el tiempo el país. Las relaciones tienen su término. Cómo todo es tan cambiante, o sea, si yo veo lo que traje en mi maleta cuando este viaje empezó, ahora debo tener el 5% de lo que había en esa maleta esta hora y todo el resto ha cambiado y yo no soy una persona que compra mucho y no soy una persona consumista. Y aún así, de repente veo mi maleta y digo, ¿y esto? Entonces, claro, han pasado 2 años, pero es impresionante cómo todo va cambiando constantemente, cómo hay cierres y comenzares todo el tiempo. Entonces, al principio quizás se puede generar un poquito más de apego, que el otro día hablábamos de los apegos, ¿te acuerdas? Se puede generar un poquito más esta sensación de, ay, conocí a esta persona y como, ay, me da mucha tristeza, porque yo he viajado como de estos 2 años como con unas 5 personas, diría, 5 o 6 personas que de repente uno conecta y a veces uno viaja un mes, como me pasó con Jesús, que es con la persona que más he viajado, pero con otras personas son 3 días, pero hay una conexión, hay conversaciones, hay risas, uno está compartiendo habitación, que eso no es menor. Entonces, luego hay una despedida. Un abrazo, como fue lindo conocerte, qué linda experiencia vivimos juntas o juntos. Entonces al principio sí hay un poquito más de apego, así como ay, me dio un poquito de tristeza. Y luego este cierre de ciclo y comenzar de un nuevo ciclo, yo lo empiezo a sentir más natural. Como esto es, ahora ya no me da tristeza, agradezco lo que viví. En vez de estar enfocada en lo que estoy perdiendo, en como ya no va a estar esa persona, ya no va a estar ese lugar, ya no va a estar esa experiencia, ya no va a estar ese retiro, ya no va a estar. En verdad es como, agradezco haberte conocido, agradezco el lugar en el que estuve, agradezco esto que me remeció, porque ya sabemos, los viajes tienen muchas cosas hermosas, pero también han habido cosas más conflictivas, o en mi caso tuve problemas de salud, entonces estuve internada en un hospital 9 días en India.
Y me han pasado ciertas cosas que de repente uno dice, bueno, es una experiencia más, ¿sabes? Entonces como enfocarse en agradezco esta experiencia en su totalidad, con lo lindo que me dio o con lo difícil que fue enfrentarla. Y nada, y como que estoy todo el tiempo dándole una nueva bienvenida a lo que viene. Esa sensación me gusta. En vez de decir, ay, qué bien, es como un, ay, ¿qué me espera ahora? ¿Sabes? Como, qué rico, ¿qué es lo que me espera ahora? Y agradeciendo mucho lo que viví. Lo que sea que haya sido, con quien sea que haya sido, es como agradecimiento, lo guardo en mi corazoncito y ahora, ¿qué es lo que la vida me va a dar? Entonces, esa es mi conclusión. O sea, como mi aprendizaje ha sido lindo el naturalizar el cierre y comienzo de ciclos. Se me hace muy evidente viajando, que nunca se me hizo evidente estando establecida en mi lugar. Como sí, y eso no es porque estoy viajando, se me hizo evidente porque estoy viajando, pero nos pasa todo el tiempo. En la vida nos pasa. Pero donde son pequeñas cosas más sutiles, no lo vemos con tanta claridad. No lo vemos con tanta claridad, pero es lindo, como que vamos así, ¡puf! Es como si fuera una rueda y cada vez que voy como por la ruedita es una nueva experiencia, yo soy un ser diferente, me está cambiando mi forma de vestir, mi forma de relacionarme, mi forma de pensar, mi liviandad, mis creencias van cambiando y se va haciendo evidente cuando me enfrento a personas diferentes, a diferentes culturas, a diferentes comidas, a diferentes religiones, a diferentes climas, a diferentes idiomas, todo el tiempo va cambiando. Y eso es muy lindo, es muy, muy lindo. Tengo algunas preguntas. Dale. O sea, has comentado que la maleta también cambia junto contigo, ¿no? También la personalidad. ¿Cambian como a la par? Primero cambia el interior, luego la maleta. O a lo mejor cambia después primero la maleta porque compras algún instrumento, o qué sé, y luego cambias tú gracias a ello. Lo que a mí me ha pasado es que primero es un cambio mío que se refleja en lo otro. Entonces es la experiencia, así lo veo yo, como experiencia, chuk, la experiencia me cambió. Y luego hay cosas que van cambiando naturalmente en mí, pero no me pongo el objetivo, hoy me voy a comprar ropa porque cambié. No, es como que de repente me veo y digo, qué lindo. Cómo esta transformación va tomando cuerpo y lo más evidente es cuando me rapé, ¿no? Que me rapé, no sé, hace 1 o 2 meses me llevo rapando porque me gusta mucho, pero antes, claro, tenía mis crespos y una forma de decir como me encanta mi pelo, pero algo pasa que esa estética no me identifica más. Y me miraba al espejo, era como, ay, no tiene que ver con lo que soy hoy. Y no sé en qué me voy a transformar después. Probablemente me lo deje, no creo que esté pelada toda la vida, pero en este momento esto es hermoso y es hermoso, o sea, es hermoso para mí, me identifica como raparme, es como que yo siento que va bien relacionado a lo que dije, es como todo el rato un nuevo comenzar, como el limpiarme y un nuevo comenzar. Así lo siento. Tengo otra pregunta. Antes de eso me gustaría como validar lo que tú has dicho para ver si lo he entendido bien. Claro, siempre has comentado que siempre tenemos como cambios, cierres de ciclos, incluso cuando no estamos viajando, como puede ser el caso de irme el viernes a cenar con los amigos. Eso va a terminar, ¿verdad? Se va a cerrar el ciclo y voy a ir el sábado. Y creo que lo que intuyo es que en el viaje estos cierres de ciclos son más evidentes porque cuando conocemos a una persona es muy probable que no la volvamos a ver. Entonces ahí ya tenemos, vale, no la voy a volver a ver. A diferencia de cuando estoy en casa con los amigos, digo, bueno, la semana que viene lo voy a ver, pero realmente no lo sabemos. Exacto. Entonces mi pregunta es, has comentado, antes de eso si he entendido bien, lo que ha cambiado, naturalizar esto es, en vez de centrarse en el apego, en lo que yo tenía, o sea, que ya lo he perdido, es agradecer lo que he vivido para centrarte en el presente, ¿no? Y es como una memoria de agradecimiento al recuerdo. ¿Va por ahí? Sí, exacto. Y Okay. como tú dices, nosotros damos por hecho que vamos a ver a nuestro familiar, a nuestro amigo al día siguiente y a veces cuando no pasa por alguna razón, el dolor es desgarrador. Pero ahora mismo, si yo me enterara que alguien que conocí tuvo un accidente y, por ejemplo, falleció, lo vamos a poner en un extremo, por ejemplo, falleció, mi dolor va a ser menos o mi impacto va a ser menos
que si hubiera sido una persona que hubiera pensado que voy a volver a ver. Ya. ¿Por qué? Porque ya di por hecho que esa persona no la veía. Entonces el impacto es menor. Entonces esa sensación, me gustó mucho el ejemplo que tú diste, como agradezco la comida con mis amigos, agradezco la conversación con mi hermano, con mi mamá, con quien sea, y lo agradezco entendiendo que es un mini cierre, ¿sabes? Creo que me has respondido a la pregunta que te iba a hacer, porque ¿Cuál iba era? relacionado con a pesar de que tenemos la imagen de agradecer eso, de lo bonito, el duelo, la tristeza de saber que no voy a volver a ver a una persona que he conectado, está presente, ¿no? A pesar de agradecer, ¿no? ¿Tú lo vives? ¿Vives esa tristeza también? Claro, bueno, al principio había más apego, ahora no, ahora como que es solo agradecimiento. Agradezco lo que vivimos o haberte conocido, o agradezco las risas que a lo mejor fueron 2 horas en un restaurante. Es como esa sensación de agradecer el presente. Es más fácil enfocarse en el presente, yo diría. Ujú. Sí. Ok. Bueno, por mi parte yo ya lo tengo. Bárbara, ¿quieres agregar algo más? Y bueno, nada, yo creo que nada, estoy primero muy contenta que hayamos hecho esto. Sí, ha salido bien. Sí, y qué lindo poder compartirlo con la gente, ¿no? Porque entre nosotros hemos conversado muchas cosas a lo largo de este viaje. Primero nos encontramos en Sri Lanka, luego nos encontramos en India, ahora estamos en Indonesia. Y por casualidades de la vida no hemos ido encontrando, ni siquiera lo hemos como... O sea, no es algo que teníamos pensado. Entonces estoy agradecida de concluir esto y poder darlo también, ¿sabes? Así Gracias. que eso, gracias.